Bienvenidos al Interruptor, los saluda Martín Ríos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. El día de hoy vamos a platicar de las notas de la semana con Martín. Martín, Martín y Martín Ma- hablando de las notas de la semana, Martín y digamos. Martín hablando de las notas de la semana. Sí, Fíjate, antes de comenzar, antes de empezar a tocar las notas, pues sí vimos que la verdad es que fue una semana bastante agitada. Estábamos platicando durante la semana sobre el caso de Luigi Mangione, que es como que de los que más me hacen ruido. sí, tiene ya incluso varias semanas en el ojo público desde que sucedió el incidente, digamos, hasta digamos, todo el misterio que había detrás de esta persona que perpetró el incidente y su captura, etcétera. Ha sido un caso bastante interesante, la verdad. De hecho, justo estaba viendo las notas desde ayer en la tarde. No sé exactamente cuándo fue que hicieron el traslado, pero lo estaban escoltando o sea, era un despliegue de fuerzas de la autoridad de Estados Unidos que lo estaban comparando con estas tomas del Superman de Zack Snyder, Ujú. en el que lo llevan todos los soldados, pero acá son todos los policías que están llevando a Luigi escoltado. Sí, claro, el uso, digamos, ya más mediático de la fuerza para mostrar una imagen de esto no puede quedar así, va a haber consecuencias, del Attorney General, ¿no? De Estados Unidos, que tiene ese papel también incluso político en el radar. Y pues incluso también las decenas de entrevistas que tienen que dar sus abogados respecto al caso, los videos que han salido sobre su abogado haciendo como un poco de bromas, como le preguntaban incluso de que si la persona estaba preocupada, ¿no? Si Luigi Mangione estaba preocupado por el momento que estaba pasando y el abogado decía, pues casi que lo que ve no se juzga, ¿no? Si Ya, tú ya, ¿qué estuvieras, tanteas, no? Sí. exacto, si tú estuvieras en ese caso, pues ¿qué ¿Cómo te estarías pensando, sentirías? ¿no? Ajá. A lo mejor podríamos repasar un poco lo que fueron los hechos desde que sucedió. Fue en noviembre, Fue en ¿no? Que noviembre, sí. sucedió este caso. Ya van casi 2 semanas, Un más de poquito dos más, sí, un semanas. poquito más. Creo que casi 3. Y la primera información que se tenía era que el CEO de esta empresa de seguros privada, bueno, de seguros en Estados Unidos, Bueno, porque porque todos son también privados. nota muy importante que bueno, la gente que nos está escuchando, sobre cómo funcionan las compañías de seguro en Estados Unidos y en México, que son Ujú. muy diferentes. Tienen cosas similares, pero son más las diferencias. Es que la seguridad social como la conocemos, o el seguro como nosotros lo conocemos, la forma en la que se conciben no es igual en Estados Unidos, porque allá cada vez que vas a dar a una clínica, a un hospital, a lo que sea, tienes que desembolsar. O sea, siempre tienes que pagar. Aunque sea, entre comillas, poquito, la verdad es que el sistema de salud que tienen ellos y cómo está completamente privatizado y capitalizado, eso fue lo que tuvo como consecuencia, o sea, ¿por qué es lo que está pasando? El caso de Luigi Mangione lo están viendo como una causa de algo mayor que quieren Ujú. detener, que es lo que está tratando de hacer la autoridad, cuando en realidad es una consecuencia de cómo funciona el sistema de salud privado que tienen allá. Las privatizaciones que tienen sobre cosas así son las que provocan este tipo de situación. ¿Por Sí, qué? Porque aquí en México, por ejemplo, tienes seguridad social por el IMSS, ISSSTE, hay diferentes organismos que tienen cubiertos a sus trabajadores, a lo cual tienen derecho, que precisamente lo que hacen es que tú no pagues esas ujú, cosas. Claro, en México existen las dos. Existen el seguro social, que es el que es gratuito, y tenemos también la opción de privada en la que tú puedes pagar. Hay ujú. hospitales privados. En México conviven ambas cosas, que son tanto la salud pública como la salud privada. O sea, tú puedes, el IMSS, por ejemplo, te da medicamentos y tú dices, bueno, a lo mejor de 10 medicamentos que me tengo que tomar, el IMSS nada más me da 8 y los Ujú, otros 2 no me los da. Ah, bueno, los otros 2 yo los compro por ujú. privado. O sea, Sí, tienes así como que esa opción. En Estados Unidos no, es todo, por todo, por todo, por todo, se paga. ujú, Entonces, el problema o lo que desencadenó que esto sucediera es que los precios son exorbitantes y buscan cualquier excusa para no pagarte. O sea, claro. para la aseguradora busca cualquier letra chiquita, cualquier cosa que tenga a su disposición para no hacer válido el seguro que tú contrataste. O sea, tú ya pagaste
por el seguro y aparte de que ya pagaste por el seguro, tienes que pagar cada vez que vas a disponer de él y las cuentas son exorbitantes. O sea, este caso a algo que ha puesto más en la obviedad es la gente que está compartiendo sus cuentas de los hospitales, la gente que Ujú. está compartiendo sus historias de gente que la verdad son casos que no, yo incluso no podría ni tocar en este podcast porque me lo Sí, tumban, que son cosas que sí comparto yo en mis redes sociales, acá ponle que por escrito, y con mucho cuidado porque también esos lineamientos como que ellos tienen un ejército de abogados que los protege para que no puedas hablar del tema, pero, o sea, hemos visto películas, series, casos de noticias como este que está siendo mediáticamente cubierto y solamente deja en evidencia cómo funciona su sistema de salud. sí, y que no es cualquier empresa, digamos, de seguros para la salud, ¿no? Sino que es la novena empresa con mayor revenue del mundo, ¿no? Que eso es importante aclararlo. Solo la Es una cuarta, patada. solo la cuarta, la cuarta en Estados Unidos, justo por debajo de Apple, que eso te da un poco de contexto respecto a qué empresa era y qué CEO era. Y como mencionas, las reacciones eh, un poco esperadas e inesperadas, ¿no? Esperadas por la gente que ha tenido que sufrir ese tipo de abusos de estas empresas, de incluso algunas personas mencionando, pues no estamos tristes de que esto haya pasado, no estamos preocupados de que esto haya pasado. Imágenes que hasta cierto punto ha faltado confirmar si son reales, si son verídicas, de poniendo a Luigi Mangione como un mártir, como un iniciador de una revolución. Ha sido un caso muy interesante por el contexto que hay detrás, ¿no? Porque en cualquier otro caso, si un CEO sufre un accidente así, digamos, pues habría escarnio público, ¿no? Habría preocupación, qué va a pasar, etcétera. Pero aquí parece que está sucediendo justo lo contrario, ¿no? El apoyo no es sobre la víctima, sino sobre el victimario. Ujú. Y lo digo muy entre comillas porque en realidad, o sea, estuvo poético lo que hizo. O sea, la forma en la que llevó a cabo el acto, fue algo que también, ¿supiste que lo que primero que encontraron de él fue una mochila con dinero de Monopoly? Sí, O sí, sí, sí. sea, ¿qué más Todavía en Nueva discurso? York, ¿no? Que es donde Todavía, sucedió ajá, en esto. Nueva York. O sea, qué más discurso necesitas que eso? O sea, ¿qué más señales necesitas que eso? Entonces, eso es algo sobre lo cual... ¿Te has dado cuenta cómo manejan el discurso oficial? O sea, Ujú. cómo los periódicos y cómo los noticieros están manejando el caso. O sea, condenan a Luigi, hablan de todo lo que está mal sobre lo que él hizo y le sacan la vuelta a las razones por las cuales sucedió. Entonces dicen, no, es que están tratando de revictimizar a la víctima. Un CEO jamás va a ser una víctima. O Ujú. sea, no, porque están tratando de humanizarlo, están tratando de decir, no, es que él también tenía familia, es que él también tenía hijos, y es que él era una vida, etcétera. Y dices, mira, todo lo que estás diciendo es verdad, sí, pero él personalmente, o sea, no estoy hablando de que indirectamente, no, 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 directamente, él directamente fue causante de cuánta gente que perdió la vida. O sea, gente que no pudo costearse su insulina, que ese es un caso en Estados Unidos brutal. Sí, Aquí en que... México la insulina es fácil de fácil acceso. Te la dan gratis incluso, Ujú. porque pues es necesaria para vivir. Allá no, allá es carísima. Entonces hay casos de gente que de plano, al quedarse sin seguro, al tener que comprarla directamente, se quedan sin un centavo. O Ujú. sea, la forma en la que los medicamentos son utilizados allá, y cómo se venden y cómo la gente, las cosas que tiene que hacer la gente para acceder a ellos es muy compleja. Que acá en México no sucede. De hecho, eso es un tema que igual y me gustaría tocar con más cuidado más adelante, que es el turismo médico en México. O sea, creo Sí. que ya alguna vez habíamos platicado de eso. Sí, las ciudades llenas de consultorios de dentistas que reciben Ajá, que extranjeros. se vienen a poner los brackets acá, que se Ujú. vienen a dar el mantenimiento bucal acá, porque allá es incosteable. ¿Cuánta gente no conocemos, paisanos de Estados Unidos, familiares de Estados Unidos, que
precisamente vienen a México a surtirse, ¿no? Ajá. De medicamento, a consultar, casi que vienen solamente a consultar todos los problemas que tienen y después se regresan a Estados Unidos, ¿no? Sí, porque allá, o sea, mucha gente que dice, y ya me estoy metiendo en otra conversación sobre lucha, sobre conciencia de clase, que dice, no, es que yo soy clase media, que la clase media no existe. Ujú, O sea, es clase trabajadora o capitalistas. Y los que tienen capital, o sea, los capitalistas no son aquellas personas que tienen dinero, sino los que tienen medios de producción, pero esa es conversación para otro día. El caso es que parecen no entender que están a una enfermedad, o sea, están a una cuenta hospitalaria de llegar a la pobreza extrema. sí, O sí, sea, exacto. Y es un tema que va a generar conversación de aquí a bastantes meses, no solo por el caso en sí, sino por todo lo que hay alrededor de los CEOs en Estados Unidos, el capitalismo en general, pero en específico los CEOs y esta conversación que manejan ellos respecto a la responsabilidad que tienen que tener los trabajadores, ¿no? Las tareas que deberían realizar o no, si deben regresar a trabajar a una oficina o no, porque es mejor para la productividad. la Mientras típica. los despidos masivos que hubo hace poco en empresas de tecnología, ¿no? Y los bonos exorbitantes que han recibido los CEOs. Es como esta diferencia de un capitalista por excelencia a un CEO, el mundo en el que vive y el mundo en el que vive la persona promedio, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es donde hay una diferencia descomunal. Exactamente. Mira, si te fijas, hay una correlación directa, porque es inversamente proporcional a la cantidad de despidos. O sea, y basta con que, o sea, no te estoy tratando de convencer nada yo, persona que me está escuchando. O sea, velo por ti mismo. Si tú ves las noticias y te empiezas a informar sobre cómo se distribuye la riqueza, es récord de despidos, de gente que pierde el trabajo, que pierde la casa, que pierde todo, pobreza, todo más caro, canasta básica incosteable, todo eso. Dices, no, es que la gente de la clase trabajadora que somos nosotros, estamos completamente con el agua hasta el cuello. Mismo esa nota, digamos que es del 5 de diciembre. 7 de diciembre, CEOs y corporativos de X marca registran ganancias récord este trimestre. Ujú, O sea, es directamente tiene que ver una cosa con la otra porque una cosa es la otra. O sea, el hecho de que nosotros no podamos comprar lo que sea cada vez más caro y tengamos que pagar para acceder a ello es lo que hace que tengan mayores ganancias. Por eso, por ejemplo, escucho de repente gente que se queja de... Hay algo que a mí sí me ha gustado con esos movimientos de precio, que es que hay cosas que han subido mucho de precio, que estoy completamente de acuerdo con que haya subido de precio, que son refrescos, golosinas, cereales, azúcares, cosas por el estilo, véndanlas lo más caro posible. Eso sí estoy completamente de acuerdo, porque eso es algo que no necesitas. ujú. O sea, eso es algo que incluso te hace daño. Sí, que no es En- canasta que no, básica. no es canasta básica exactamente. En cambio, los precios de la canasta básica, que sí, tienen fluctuaciones, suben y bajan. Esto en todo el mundo, la inflación mundial está bastante gacha. Aquí en México, yo me espantaba de que llegamos al 7%. A Argentina le fue Sí. horrible. O sea, y hay otros países a los que también han tenido un alto índice inflacionario. Pero vamos, mantener los precios de aquellas cosas que necesitas, desde la canasta básica, artículos de higiene personal, de aseo, cosas que son necesarias para la vida, sí mantenerlas un poquito más abajo. Hay algo que me gusta mucho platicar, que fue hace años, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero hace mucho tiempo. Recuerdo que vi uno de los billboards que más me han gustado en mi vida, que dije, ese billboard es algo que siempre te lo juro que siempre lo pienso, que es un billboard en Australia, porque allá lo que hicieron fue que elevaron el costo de los cigarrillos. Ujú, Pero, o sea, los elevaron tremendísimo. No sé precios exactamente, pero estaba una tabla dividida a la mitad. Entonces, del lado izquierdo estaba toda la despensa, frutas, verduras, todo lo de la canasta básica, artículos de aseo, higiene, todo lo que necesitas para tu casa y para ti.
Ujú, y del otro lado una cajetilla de cigarro. Y dice, puedes comprar con, no sé, creo que era, esto es lo que se puede comprar con $50. No me acuerdo cuánto, no recuerdo la cantidad exacta, pero era con tal cantidad de dólares, te puedes comprar exactamente lo mismo que hay del lado izquierdo y del lado derecho. ujú, Dije yo, eso está muy bien, o sea, eso me gustó, porque dices, vamos, el cigarrillo no aporta absolutamente nada. Y te lo digo como una persona a la que le gusta el ya, o sea, la verdad es que fumo poco, ujú, pero me gusta. Y aún así digo, o sea, es un tipo de gasto que sé perfectamente que de alguna manera debo quitar de mi haber, o sea, o quitar de mi presupuesto. Y que te pongan esa excusa, que no es una excusa, es una razón válida. O sea, que te den esa razón, que te den la razón perfecta para decir, no voy a gastar más en eso, está genial. ujú. Sí, regresando un poco al tema de Luigi Mangione, se espera que enfrente, esto es un poco raro en Estados Unidos, ha habido casos, pero muy pocos y sobre todo mediáticos. Se espera que enfrente un caso estatal y un caso federal. Tiene cargos estatales y federales. El caso que ya está avanzando es el que lleva el propio estado de Nueva York, en este caso. Eh, y bueno, se espera que si no fluctúa, digamos, la mayor pena que podría tener respecto al Estado es cárcel de por vida, pero digamos que el caso federal, si llega hasta sus últimas consecuencias o si le dan la pena máxima, podría Pena incluso capital. pena capital. Ujú. Sí, de hecho a mí también me sorprendió mucho eso cuando lo leí porque dije, están tratando de hacer un ejemplo de él. Sí, O- claro, no y- puedes dejar, digamos que inicie como una ola, ¿no? De sentimiento en contra de la gente, porque es un poco raro el sentimiento en Estados Unidos en este momento, sobre todo Ajá. viniendo Sí, de sí, sí. elecciones, ¿no? La, Que este es el tema que vamos a tocar ahorita más adelante sí, también, de, ajá, de Trump y de ajá. esto, pero primero seguimos con Luigi Mangione. Tienen que tener mucho cuidado con, bueno, me imagino que ellos, yo quisiera que no tuvieran cuidado, pero piensan que deben tener cuidado, me imagino, ¿no? Fíjate que la forma en la que lo están haciendo, o sea, la forma en la que se está llevando a cabo llamémosle, es que es muy difícil ponerle un nombre sin que suene extraño. Pero mira, en el episodio 1 de One Piece, Sí. exactamente hicieron eso. Hicieron un despliegue de fuerza para mostrar que nadie estaba por encima de la ley, Ujú. en una ejecución pública, en la que todo el mundo vio lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó después? Comenzó la gran era que Sí, conocemos, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ese es un ejemplo muy burdo. A lo que yo me refiero es que basta con que voltees tantito a ver los libros de historia y ver cómo las consecuencias que tienen este tipo de situaciones provocan exactamente lo contrario a lo que la autoridad está buscando que suceda. O sea, y esto lo vemos en literatura, lo vemos en historia, lo vemos en política, lo vemos en muchas representaciones humanas de cualquier tipo de registro artístico, ficción o no ficción, todo eso, o sea, es algo que nos dice qué es lo que va a suceder. No podemos predecir el futuro, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí te puedo decir que la forma en la que lo están haciendo y la forma, o sea, lo que están buscando que suceda, yo creo que no va a ser exactamente lo que están buscando que suceda, porque además ya se están registrando más casos de CEOs siendo objetivo Ujú. de, ¿qué palabra podemos meter ahí? De, Situaciones, no, es que no de quiero usar, de incidentes. incidentes, no quiero usar una palabra muy Sí. fuerte, pero incidentes como al que le dieron un pastelazo en la cara, al que también le dieron a guardar ahí un fierrito, o sea, Ujú. ¿sabes? Hay casos en los que ya está sucediendo algo diferente que antes no pasaba. Entonces, eso Sí, es mucho, es un cambio relevante. y en este tipo de casos, en Estados Unidos sobre todo, ¿cuántos accidentes, incidentes no ha habido, ¿no? Involucrando lugares públicos, involucrando escuelas, ¿no?
y la conversación muchas veces en Estados Unidos suele virarse hacia esta persona tiene algo en contra de América, ¿no? Ah, sí, sí, Porque sí. es O algún problema extranjero, mental o algo así. es Ujú. inmigrante, tiene un problema con Estados Unidos, con América, Buscan es un criminalizarlo. extremista religioso, Ah, etcétera. que a eso también vamos a tocar ahorita del caso de Charlie Hebdo. Bueno, no es directamente por Charlie Hebdo, Ujú, pero que es un caso que ya tiene años sí. y que ahorita hay Ujú. novedades al respecto. Pero discúlpame, te interrumpí, Sí, continúa. en este caso no hay posibilidad de involucrar ese argumento, ¿no? Y eso es algo curioso porque es un americano creado en América, eh, digamos, el nombre no es tan americano, pero es una persona precisamente, es totalmente de Estados Unidos. Entonces no hay forma de involucrar ese argumento de es un extremista, etcétera. Eh, es curioso cómo lo están tomando. Se habla siempre de la salud mental, se habla de, eh, digamos, este miedo de que algo pase en Estados Unidos, porque siempre hay Dos bandos. dos bandos, ¿no? No, esa gente que defiende la segunda enmienda, la verdad es que yo, gente más maromera en mi vida no he visto jamás. O sea, incluso entre mis conocidos, gente que, tanto de aquí como de allá, mis amigos de Estados Unidos, la forma en la que ven la segunda enmienda y digo, oye, hermano, o sea, mírate los números, o sea, checa las estadísticas, checa los hechos, ¿no? O sea, yo no te estoy hablando de opiniones, sino, o sea, ve qué es lo que sucede, ve cuáles son los casos que provoca. O sea, Estados Unidos es el país en el que más suceden incidentes en escuelas, en lugares de trabajo, cines. O sea, nadie está seguro en ningún momento, en ningún lugar. Y Ujú. eso dices, y es algo que podrías disminuir considerablemente si simplemente eliminaras esa segunda enmienda o pusieras cláusulas más estrictas. Es correcto. Y va para largo este caso, Sí, sobre todo por el desenlace que creo que tú lo comentabas en tus redes sociales, tienen que tener mucho cuidado con el desenlace que quieren darle a Luigi Mangione para ajá. no establecerlo como un Un mártir. mártir. Es que en eso lo van a convertir en un mártir. Ujú, Eso es lo que va a suceder. Mira, y me estoy atreviendo a mucho al hacer ese comentario, porque normalmente diría es muy probable que no pase nada, porque este tipo de cosas siempre se tratan de mantenerlo más bajo el radar que se pueda. Ahorita ya el gato salió de la bolsa, como dicen ellos. Ya hay más ruido mediático que ya no se pudo controlar y está teniendo consecuencias y está ujú. teniendo, o sea, ya hay acciones secundarias, ya no es nada más que se esté comentando en redes, o sea, ya la gente está tomando conciencia y tomando acción, que esas dos cosas son brutal, o sea, son de una magnitud impresionante, entonces yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé cómo es que va a suceder. Lo único que sí sé es que al menos al momento que estamos teniendo esta conversación, hay un conato. O Sí. sea, algo está, no sabemos si va a ser extinto de alguna manera, si va a desencadenar en otra cosa, si va a ser el estallido que el mundo necesita o si simplemente se va a convertir en la nota del último bimestre del año. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Sí, porque Solo luego sabemos, suele pasar que las noticias de este tipo pierden el ojo público porque ajá, pasa algo que llama más la atención en ese te momento y distraes. se pierde la pista, ¿no? Del caso. Que parte de lo que como público no, está en nuestro, no me gustaría decir que control, porque la verdad es que los algoritmos de redes sociales pueden mostrarte o no mostrarte algo, porque hay cosas que están evidentemente pasando en tu cara y no ves, porque los algoritmos no te dejan verlas, y el alcance orgánico es cada vez más complejo de conseguir. Pero vamos, o sea, mientras sea algo que se mantenga en discusión, va a seguir estando ahí. Sí, claro. Entonces, caso como lo que estábamos platicando sobre el caso de Samuel Paty. Sí, un caso de 2020, muy sonado en aquel entonces, que está por tener, digamos, un desenlace en estos días, en estas semanas. Em, Samuel Paty, un profesor de secundaria francés, digamos, fue privado de la vida por, eh, digamos, extremistas islámicos en París, Francia, el 16 de octubre de 2020. Bueno, según lo que tenemos aquí de información,
Patti había mostrado a sus alumnos en una clase sobre la libertad de expresión, eh, después de invitar a algunos estudiantes musulmanes a abandonar la clase, una caricatura de Charlie Hebdo que representaba al profeta islámico Mahoma, ¿no? Que bueno, Charlie Hebdo es un semanario francés que es conocido porque es satírico y toca temas muy sensibles y hace unas sátiras muy ásperas o muy ácidas de cosas que se convierten en algo complicado. A lo mejor ahorita no suena mucho, no está muy en el imaginario aquí, o en el foco de atención, pero recordarán que fue un caso que causó gran indignación en su momento. Sí me acuerdo mucho de los titulares de aquel entonces y qué era lo que estaba sucediendo, pero mucha de la gente, por ejemplo, y esto ya es mojarme un poco los pies, que es al menos la forma de comprenderlo, digamos, en México, es como la forma en la que podemos homologarlo a México sería como si Charlie Hebdo hubiera hecho una caricatura de la Virgen María, que es Ujú. una figura que en México es muy respetada, es Venerada, venerada, respetada, claro. exactamente. Es un Entonces, es símbolo un, de una parte del país, ¿no? de una parte muy importante del país, exactamente. Entonces, digo, mira, antes de que condenes cualquier cosa, primero empatiza y comprende, o sea, y obsérvate a ti mismo para ver si eres capaz de poder mantener la calma y poder verlo como lo que es. Entonces, lo que sucedió con porque después fue el atentado contra las oficinas de Charlie Hebdo. O sea, fue todo un Sí, en caso. 2015, ¿no? Ajá, o sea, y esto después, en 2015 fue ese caso y luego ahorita en 2020 sucede lo del profesor, en el cual estamos hablando, ojo, y esto es bien importante, sobre la libertad de expresión y cómo escaló la situación por el padre de una alumna, que fue el que hizo los ataques, que fue el que hizo la protesta, que fue a quejarse con la mesa directiva de la escuela, que fue escalando la situación y que después se retractó de lo que había dicho porque admitió que era falso. Ujú, Entonces, digo, eso es algo que te hace pensar en la paradoja de la tolerancia. ujú. ¿Por qué? Porque, vamos, o sea, la tolerancia tiene un límite y también la libre expresión tiene estos lineamientos para decirte dónde están, que es lo que se debe tolerar, el límite de la tolerancia es la intolerancia. Entonces, en el momento en el que tú toleras la intolerancia, estás dejando que crezca algo que después te va a afectar a muchos terceros. ¿Por qué? Porque es un sentimiento muy fácil de esparcir. Esto lo hemos visto históricamente en Europa en el siglo XX, dos veces que fueron muy fuertes. Ujú. Todavía después de lo que sucedió la segunda vez en Europa, continuó. Y ahora en el siglo XXI lo tenemos también con el yihad, lo tenemos con lo que está sucediendo ahí. Que bueno, mucho de eso es intervencionismo, Ujú, cabe recalcar. claro. Pero además de ese intervencionismo que está sucediendo allá, hay mucha intolerancia de por medio. Y esto lo vemos también reflejado en la ficción, por ejemplo, que fue el ejemplo que a mí más me gustó en la sátira que hace The Voice Ujú, cuando sucede el caso de Homelander en el final de temporada en el que él finalmente actúa sobre sus pensamientos y sobre su verdadero ser. Primero con miedo de que la gente lo fuera a rechazar porque le daba mucho miedo ser rechazado, pero se da cuenta que en realidad pues la gente es más hater e intolerante de lo que admite y le empezaron a aplaudir su atrocidad. sí. Entonces eso sucede porque cuando lo vuelves colectivo, o sea, cuando lo conviertes en algo grande o cuando le das el suficiente peso con poder, se convierte en algo aceptado o se convierte en algo que la gente empieza a defender ¿cómo se llama? Por afinidad o por miedo, si tú quieres, pero es a lo que llegan con este tipo de cosas. Sí, y es un tema, no que hay que tocar con pinzas, porque creo que al final la conversación ayuda a que estos temas sean más, digamos, a que lleguemos a una conversación al ojo público y se hable de estos temas, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con el contexto respecto a las personas que realizan estos atentados, estos incidentes, las personas que, digamos,
se ven atacadas o se sienten ofendidas por este tipo de acciones. Nosotros en nuestro contexto, digamos, del oeste, ¿no? De cultural, de México, podemos compararlo un poco con decir, si hicieran una broma de la Virgen María, etcétera, podríamos llegarnos a sentir atacados, pero incluso en esa comparación no podemos llegar a sentir o a experimentar lo que una persona con una religión diferente, con un contexto diferente, puede llegar a sentir al observar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, es muy complicado también, digamos, aceptar que esas personas pudieron haberse sentido ofendidas, pero al mismo tiempo no justificar un acto, digamos, extremista, Ah, ¿no? exactamente. Porque tampoco puedes llegar a decir, oye, es que esto estuvo bien en general, ¿no? O todo esto estuvo mal en general. Ajá, no lo puedes englobar, No lo sí. puedes englobar Sí, sí, sí. respecto a... No, no puedes tomar tú una decisión, ¿no? Puedes conversar respecto a los hechos y respecto al, digamos, lo que lleva a esas personas a hacer eso y el contexto histórico, etcétera, ¿no? Entonces, Estoy totalmente de acuerdo también porque, ¿qué sucede? Ahora, y eso que mencionas es algo importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros, digámoslo como por identidad nacional, mexicanos, específicamente en México, dices, no, es que nosotros no llegaríamos a ese extremo. Les dejo de tarea que investiguen a los cristeros, que fue en el siglo XX, a principios del siglo XX en ujú. México, y que vean más o menos que... no quisiera yo decirlo así directamente, necesitaría leerlo o darme una repasada a ese momento histórico de México para no equivocarme, porque hay un par de datos ahí que quiero decir, pero creo que no están totalmente correctos. Pero vamos, o sea, sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es incorrecto o no está mal cuando estás... Tú tienes libertad de profesar la religión o la creencia que tú quieras. Eso es perfectamente aceptable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y como bien mencionas tú también sobre lo que condenamos o cómo lo englobamos, es no puedes englobar a que el Islam es malo, porque Ujú, no es así. O sea, claro. el Islam es un sistema religioso de creencias, es un dogma que existe como existe el cristianismo, como existe el judaísmo, como existe el taoísmo, como existen muchas religiones alrededor del mundo. Entonces, practicar tu fe es algo que estás en completa libertad de hacer. ¿Cuándo se convierte en algo, en un problema? Es cuando, por ejemplo, Al Qaeda, si es algo que se Sí, puede, algo o sea, extremista, digamos, el ¿no? talibán, o sea, exactamente. Eso sí es algo que dices, bueno, ahí sí ya está mal. Llevado al extremo y convertido en algo que afecta a terceros con incidentes en los que ya la gente hace humor bastante gacho al respecto, dices, bueno, eso es lo que sí ya está mal. En el caso del cristianismo, las diferentes ramas de la iglesia católica, por ejemplo, que hay anglicanos, ortodoxos, o sea, hay en Etiopía tienen, o sea, todas estas diferentes ramas y las consecuencias que han tenido sus distintos roces. También con las diferentes ramas del cristianismo, que son los testigos de Jehová, ¿cómo se llaman? Mormones, adventistas, presbiterianos, bautistas, que hay muchísimas. O sea, Ujú. ¿qué sucede? Tú puedes practicar cualquiera de ellas sin ningún problema. Cuando ya te conviertes en algo que está afectando a terceras personas, ahí es cuando ya se convierte en un problema. Sí, y vienen las consecuencias de estas acciones para refugiados de otros países. Por ejemplo, la persona que perpetuó este incidente, Abdullah ¿Abonosov? Aboukievich Ah, no. Ansorov, Ansorov, sí. era un ciudadano ruso de 18 años de edad, de origen checheno, nacido en Moscú. Era un refugiado 12 años antes. Había llegado como un niño de 6 años a Francia, como un refugiado. Entonces, lastimosamente, digamos, le echa más leña al fuego a estas creencias extremistas, derechistas, de gente de Europa, ¿no? Que recibe muchos inmigrantes de otros países, consecuencia precisamente de las acciones militares de Ajá. otros países, pero bueno, ese es otro tema, de es que no podemos recibir a esta gente, ¿no? Es peligroso recibir refugiados, es peligroso recibir gente de otros países, y eso es lo que da pena de este caso, ¿no? Obviamente el caso en particular y el horrible... Sí, es que luego se van general, volvemos a lo mismo que ya habías Ujú. comentado, engloban, generalizan, se van sobre todos los migrantes, se van sobre todos los refugiados, los convierten a todos en una sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
atacan y comienzan con ese discurso. Es que no podemos recibir esta gente, es que no podemos con más porque ya estamos... Y se buscan las excusas, la verdad, más tontas, por decirlo menos, es que ya no cabemos, es que no somos suficientes. O sea, fíjate cómo y no nos vayamos... Incluso quería aventar el dato histórico, pero mejor me voy a lo más cercano para que no digan, no, es que eso fue hace mucho. Siglo XXI. O sea, ¿cuál ha sido la diferencia en la recepción de inmigrantes en Europa sobre los refugiados de Siria y los refugiados de Ucrania? Ujú. O sea, ambos casos son porque son conflictos bélicos en sus países de origen que los obligan a salir y a encontrar refugio en otro país. Pero ¿por qué a los sirios les cierran las puertas? O sea, los videos estaban horribles donde buscaban, o sea, se trepaban a las rejas y los sacaban de las maneras más gachas. Entonces los tenían a todos súper, 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 súper mal. En cambio, a los refugiados de Ucrania los recibían con los brazos abiertos. Ahí hubo un despliegue de xenofobia bastante, Sí. bastante marcado con los refugiados sirios. Sin embargo, o caso contrario, con los refugiados que venían de Ucrania, yo me acuerdo bastante cuando eso comenzó a suceder, cuando se desató el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en el que cuando empieza a llegar la gente, ¿no te acuerdas lo que comentaban los comentaristas de los periódicos? No recuerdo. Hubo uno que dije yo, este cuate evidenció a todo el medio, en el que él, según él, estaba tratando de ser cuidadoso con cómo decía, lo que quería decir, pero dice, es que no se trata de inmigrantes, o sea, él estaba tratando de ocultar su xenofobia Ujú. y la forma más suavecita de decirlo fue, no, es que estamos hablando de inmigrantes europeos, blancos, de ojos, azules, de ojos, o sea, como él se veía reflejado a sí mismo en la gente que estaba entrando como algo cercano a él, dijo, no, pues es que estos sí son bien recibidos. En cambio, como a los sirios los ve como otredad, porque ve a estas personas que son diferentes, ahí sí ellos están mal, porque de alguna manera voy a encontrar una excusa para decir que ellos están mal y estos están bien porque pues se alinean tanto con los intereses de la OTAN, Ujú. que nosotros los tenemos que recibir, como con que digo, mira, hasta la heroicidad tiene criterios estéticos. Sí. O sea, como están teniendo un criterio estético que a ellos les agrada, dicen, bueno, ellos sí. O sea, Claro. ellos sí, con ellos sí se puede. Sí, y digamos cerrando un poco este tema, la noticia esta semana o lo que hizo que resurgiera el caso al ojo público fue que un tribunal francés condenó precisamente ya a 8 personas implicadas en este incidente, el profesor Samuel Paty. Yo tenía entendido que les habían dado la pena máxima alcanzable era hasta de 16 años. 16 años, entre 13 y 16 años son las penas, oscilan entre esos años. Ajá. Digamos, podría decirse que este da un cierre al caso, pero creo que el símbolo del maestro se va a seguir utilizando. Incluso ya hay escuelas que llevan su nombre Ujú. en Francia. Y pues bueno, va a dar mucho que hablar. Recientemente en Alemania, por ejemplo, está habiendo un alza de la ultraderecha en algunos estados Y alemanes. aguas, Entonces, porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando la derecha gana poder en aquella zona. y hay una conversación abierta sobre meter a Ucrania a la OTAN. Entonces, Europa está ahorita Agitada. agitado, Por digamos. decirlo menos. Donde también están agitados es en Estados Unidos, para no variar. Eh, la noticia esta semana fue que Trump, eh, como le encanta hacer constantemente, amenazó ahora a Europa para que compren más petróleo y gas o les va a meter aranceles, ¿no? Es You want aranceles for everyone. aranceles for everyone, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la nota. Todo este tema del gas y el petróleo ha tenido mucho ojo público respecto a través después de la explosión del gasoducto ruso, ¿no? Sí, 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 sí. El invierno, digamos, crudo que vivió mucha gente, muchos países de Europa, porque Que bueno, recordemos, ojo, ajá, es lo que justo era lo que iba a comentar. antes Recordemos de que eso, Rusia es sí, la que distribuye gas y petróleo a toda Europa. distribuía incluso a muchos países de Europa gas. Después de que no solo se desata la guerra, sino que hubo este incidente del gasoducto ruso que explotó, que
Hay mucha conversación al respecto, muchas teorías de que quién fue el causante, quién lo realizó, diciendo que fue otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Sie- Digamos, Siempre va a haber quien se esté tratando de aventar la bolita entre ellos, de que yo no fui, fue TT, pégale, pégale que este fue. O sea, siempre exactamente. sucede. Entonces, eh, ahora la intención de Estados Unidos es cómprame más A petróleo y mí. más gas a mí, porque somos parte de la OTAN, somos de los mismos. Ya ha habido, digamos, un cambio en la estrategia de los países de Europa para comprar, ya se compra más gas estadounidense, pero Trump, como no es suficiente, nunca es Nunca, suficiente. nunca es suficiente. Si para él nunca va a ser suficiente, siempre va a haber algo más que pedir, siempre va a haber algo más que exigir, siempre va a haber alguna forma de doblegar a los otros, que son sus aliados, por cierto, Ajá. y que siempre va a encontrar alguna manera de buscar tener, tiene esta obsesión por querer poner a todo el mundo de rodillas. Sí, sí, es esta, mostrar esta fuerza, ¿no? De soy el presidente del país más importante del mundo, ustedes tienen que Not for hacer, long, dude. Not for long. el imperio está cayendo, pero Ajá. bueno, mostrar esta fuerza que es, yo creo, parte de lo que le ayudó a ganar su campaña en Estados Unidos. Y además, esto viene después de que Trump ya precisamente había amenazado a Canadá y Estados Unidos con un 25% de incremento en aranceles si no detenían la migración de países de Sudamérica o si no compraban más productos de Estados Unidos. Y incluso se abrió una conversación, es curioso en Estados Unidos cómo pasan las cosas, sobre qué es un arancel, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque mucha gente apoyaba esta idea de Trump de vamos a meter aranceles a los países. Ok, va. Y la gente decía, sí, aranceles, Sí, sí, sí. aranceles, sí. Y qué es un arancel? Sí. Y después la conversación que hacía la gente que estaba en contra de estas medidas es, bueno, ¿qué es un arancel? Y la gente decía, pues vamos a hacer que las empresas paguen más. Ok, las empresas van a pagar más por bienes que son importados de otros países, específicamente Estados Unidos y Canadá. ¿Quién crees que va a terminar pagando ese extra, ese aumento, ¿no? La gente de a pie, la gente, digamos, el ciudadano promedio en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, digamos, una empresa en Estados Unidos importa productos de México, ¿no? Se establece un arancel para que todos los productos que se importan de México tienen un 25% de aumento, ¿no? Digamos, tienen este arancel de 25%. Las empresas dicen, ok, no puedo cambiar de hoy a mañana mis procesos globales de importación, voy a, digamos, comerme ese 25%, pero no me lo voy a comer, en realidad ese 25% Lo lo voy van a a... aumentar al Sí, producto ajá. final y la gente es la que va a terminar pagando ese arancel, ¿no? Entonces, Fíjate que también estaba viendo una conferencia que estaba dando Trump en la que habla, era una, es que no me quedó claro si era una rueda de prensa o qué, porque lo vi sentado, entonces creo que era una rueda de prensa en la que habla a John Deere y les dice que como ellos estaban pensando en poner una planta en México, fíjate, y esto me causa un conflicto complicado, ujú, porque digo, tampoco tendemos a villanizar a Trump cuando dices, bueno, en realidad héroes y villanos no hay. Somos seres claro, humanos y actuamos con intereses propios y ajenos. Entonces, en el caso de él dice, no, John Deere, tienes hasta que yo entre en funciones para cancelar ¿cómo se dice? Planta en México y traértela a Estados Unidos o voy a poner un arancel, no me acuerdo de cuánto, pero si era, no me acuerdo si dijo 25 50 o así. Era un arancel súper brusco a todo su, o sea, a toda la compañía, ¿no? ujú, Entonces ahí es donde pues ya no sé qué fue lo que habrá decidido la John Deere que no sé qué habrá decidido la mesa directiva, pero dices, bueno, eso es una política de proteccionismo, porque él claramente dice, estás haciendo eso para llevar tus medios de producción a un país en el que es más barato y después obtener las ganancias en Estados Unidos, pero dando la mano de obra a México, que te sale más barata, entonces no vas a hacer eso, vas a hacerlo acá. ¿Qué digo? O sea, transpórtalo tú a México, por ejemplo, que el presidente de México, en este caso, bueno, en esta ocasión presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos que una productora mexicana decide empezar a irse a producir a un país donde sea mucho más barato, quedarse con completamente la ganancia, dejar a los trabajadores mexicanos sin un sustento digno,
pero sí cobrándoles el dinero de la importación de lo que van a comprar y dijera, no, regrésalo a México para que el dinero de México se quede en México. O sea, Ujú. yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con políticas proteccionistas porque eso es una forma en la que alcanzas, para empezar, algo que a los libertarios detestan, que es la economía planificada, pero si haces proteccionismo vas a desembocar en economía planificada y centralizada, en la que el gobierno se asegura de que el dinero del país se quede en el país, concentrándose más en las exportaciones que en las importaciones y trabajando lo que tienes para que crezcas dentro del mismo país. Entonces, Ujú. por ese lado dices, bueno, está bien que busques la manera de que tu país se vea, los ciudadanos de tu pueblo se vean beneficiados y alcancen un estado de mayor bienestar. Sin embargo, la forma en la que lo está haciendo probablemente sí es bastante más brusca de lo necesario. O sea, Claro. ese es, digo, es complicado hablar del tema y es complicado decirlo sin pisar por ahí algún callo o sin desatar una reacción. Pero, por ejemplo, ese tipo de política dices, bueno, tiene sentido porque está hablando de una empresa nacional. O sea, está hablando de algo que pertenece al capital, digamos, de ese país. Caso contrario a esta guerra económica que quiso desatar contra China, que tuvo un solo blow, pero que fue estuvo medio extraño el desenlace porque sí fue un golpe, muy fuerte de su parte, pero no le salió como quería, que fue cuando hizo el ataque contra Huawei. O sea, Ujú. que ya no iban a permitir que Google, o sea, que se pudiera utilizar Google como tal en Huawei y dijo, no, pues con esto ya tiramos a Goliat y ya no se va a levantar, pero Huawei, oh sorpresa, ya estábamos preparados para eso y ya tenían preparado su propio Sí, a, sistema. a veces a Estados Unidos se le olvida la dimensión, el tamaño de China, dentro de China, el Ajá. mercado chino en China, Exactamente. como diciendo, vamos a parar operaciones de China en Estados Unidos, eso los va a derrumbar y es muy complicado que eso pase, ¿no? Veremos qué pasa, porque todos estos aranceles hasta el momento, como Trump aún no inicia su mandato, aún son amenazas, ¿no? Las de México y Estados Unidos son amenazas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no era necesario entrar en este juego de me pones arancel, te pongo arancel, porque eso Ajá. puede generar una guerra comercial que al final el afectado es el El ciudadano ciudadano. promedio, Ah, el exactamente. ciudadano de pie, ¿no? Nadie va a ganar. O sea, ahí, si se hace eso, nadie va a ganar y No. todos van a perder. No, nadie va a ganar, ni Trump, ¿no? Porque la conversación ahora va a virar a todo está más caro, ¿no? Exactamente. O sea, de por sí ya estamos enfrentando una inflación global monstruosa que desde la pandemia se elevó bastante más, para ahorita encontrarnos con que con este tipo de política que está teniendo en poner aranceles para todo en todos lados. Entonces dices, no, o sea, Estados Unidos, México y Canadá tenemos o sea, Estados Unidos, por ejemplo, el principal socio comercial, que esto es algo que tengo que comentar. No sé de qué manera lo tengo que frasear para que se comprenda bien por las críticas que de repente leo en comentarios en redes sociales, en pláticas con gente cuando platicamos en la calle, etcétera, que dicen, no, es que el que les da miedo y que dicen, es que no podemos perder a Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial y se les olvida que a su vez, que eso es bilateral. Es bilateral, sí, claro. Exactamente, o sea, así como Estados Unidos es el principal socio comercial de México, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, Claro. es verdad que nosotros dependemos mucho de ellos, pero en la misma medida dependen ellos de nosotros. O Sí, sea, ellos no pueden vivir sin nosotros, ellos no pueden prosperar sin nosotros, ellos no pueden, continuar con su estilo de vida sin nosotros. Entonces, eso que está haciendo Trump se puede convertir eventualmente en un tiro en el pie. O sea, claro. tirándose en el pie, ¿por qué? Porque no se puede quedar sin la producción mexicana. O sea, no se puede crear todas las exportaciones que México le da de frutas y verduras, de carne, o sea, de todas las cosas que son, o sea, no estoy hablando de, por ejemplo, autopartes o cosas de manufactura, no. O sea, vámonos a lo más básico de lo básico, lo más esencial, que es lo que principalmente exporta México a Estados Unidos. Entonces, no se pueden quedar sin nosotros y no puede tomar ese tipo de medidas. Él se aprovecha de esta posición de decir, es que Estados Unidos es el país más grande, importante y poderoso del mundo. Y ya no es ninguna de las tres. O sea, Claro. sigue siendo muy grande, sigue siendo muy importante y sigue siendo muy fuerte. De eso no hay ninguna duda.
pero ya no se puede poner en esa posición de ser el sheriff del mundo y el Ujú. gerente del mundo y el imperio más grande del mundo, porque ya no lo son. O sea, Sí. ya no pueden ponerse en ese plan. Y recordemos que muchas de estas estrategias que utiliza Trump son realizadas durante una campaña, Ujú. ¿no? Es decir, Que ya se acabó con la elección, pero todavía está haciendo alarde y uso de todo lo que pueda hacer antes de llegar, o sea, está ladrando todo lo que pueda ujú. antes de llegar a la oficina porque hay muchas cosas que está diciendo y que no va a poder hacer. Entonces está aprovechándose de estos meses en los que todavía puede decir, va a pasar esto si no me haces caso, para que los empresarios y toda la gente a la que les está haciendo todas esas advertencias tomen acción antes de que él tome cargo. Pero en realidad son promesas vacías y eso ya lo hizo en su primera administración y va a volver a suceder en la segunda. Eso sí, lo puedo decir con total certeza porque muchas de las cosas que se la pasó diciendo son completamente inviables. O sea, totalmente, pero sí, la forma en la que, perdóname, en la que está desarrollando ese pensamiento y en la que está haciendo esas promesas o avisos o llámalo como quieras, incluso si no le hacen caso, no va a tener manera de forzarlas una vez que entre en la oficina, porque se la pasó dando órdenes ejecutivas durante su primera administración y es una estrategia que no le va a funcionar de la misma manera en la segunda. Sí, está utilizando, digamos, este periodo en el que aún no es el presidente, pero ya tiene, digamos, poder vocal, ¿no? Por Ajá. así decirlo, para aprovechar que las consecuencias no sean para él, ¿no? Incluso hace poco, esta semana, ayer y antier, había una conversación en el Congreso de Estados Unidos respecto al paquete de gastos, aprobar el paquete de Sí, gastos sí, sí, de sí. Estados Unidos. Después de haber tocado piso de deuda. Ajá. Digo, eh, perdón, no, techo de deuda. Trump Sí, lo sí, que sí. quería era aumentar el techo de deuda precisamente para que Estados Unidos pudiera endeudarse más, que esto ya ha Ajá. sido una conversación de los últimos 2 años muy, muy difícil, ¿no? Y decía, bueno, lo que puede llegar a pasar en caso de que no se apruebe un paquete de gastos a tiempo es que haya una cosa que se conoce en Estados Unidos como un government shutdown o Sí, digamos, un cese de operaciones del que hasta gobierno, ahorita ¿no? se ha evitado. Se ha evitado, pero precisamente la frase puntual, explícita de Trump era, si hay un shutdown del gobierno de Estados Unidos, que suceda durante el periodo de Biden y no durante el mío, ¿no? Entonces, Está queriendo que la pelota no esté en su está cancha cuando suceda, aprovechando el sí. momento que tiene, al final es un empresario y, digamos, tiene habilidades para, digamos, pues moverse respecto a esos temas. Pues mira, después de haberse declarado en bancarrota un montón de veces, yo creo que sí tienes toda la razón. Pero está curioso, veremos cómo lo manejan porque también se está apoyando mucho, por ejemplo, de Elon Musk en toda la campaña. Uf, Fue eso. precisamente, pues, digamos, el hombre más rico del mundo, tengo entendido, Ajá, sí, a sí, la sí. fecha. Bueno, oficialmente. Oficialmente, digamos, va de la mano con él, lo ha... Que bueno, ojo, te voy a interrumpir ahí un segundo. Ajá. No es el hombre más rico del mundo. En papel, o sea, en registro de lo que conocemos, es el hombre más rico del mundo. Pero sabemos que la realidad es que el más rico no tenemos idea de quién es. O sea, Ujú. y si esa persona no se quiere revelar, jamás lo vamos a saber. O sea, hay por dónde puedas investigarle ahí al respecto. Pero sí, o sea, en los libros, digamos, en Forbes y en todas estas revistas y en todos estos conteos públicos, podemos decir que Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Sí, sí se puede decir. ¿Qué ha hecho con su riqueza heredada del apartheid? O sea, Sí, no, lo que ha hecho es volverse más rico, ¿no? Y ahora está utilizando una estrategia política para precisamente tener más libertad respecto a los programas que quiere tener, que creo ¿no? que es a eso a lo que ibas a comentar. Sí, bueno, ya incluso, no, bueno, no se dice, está confirmado que Elon Musk va a ser digamos, el jefe a cargo de una nueva dependencia de gobierno que se conoce como DOGE, ¿no? Que es Department of Government Efficiency, que se dice que Elon Musk va a utilizar una estrategia que ha utilizado en sus empresas o que utilizó cuando tomó Twitter, que es preguntarle a la gente qué has hecho esta semana y si no han hecho nada útil, despedirlos, ¿no? Ese infame, explícame tu trabajo en 5 palabras o menos, ¿o cómo era? Sí, ¿En una frase o menos? sí, algo así.
tratando de manejar al gobierno como si fuera una empresa, que muchos sabemos que no Eso son no funciona comparables. así, exactamente, no son comparables, no hay punto de comparación porque los intereses son distintos, las funciones son distintas, los objetivos son distintos, o sea, no puedes comparar la forma en la que se maneja un gobierno a la forma en la que se maneja una empresa, no es igual y esto es lo que los empresarios no entienden, o sea, ¿por qué? Porque siempre dicen, no, es que el gobierno está, es que porque el gobierno no está viendo por intereses personales, sino por el interés del público, el interés del pueblo, o sea, está viendo por el estado de bienestar de la sociedad. Por eso no tiene fines de ganancia. Por eso las cosas que el gobierno vende son muchísimo más baratas porque no está sacando ganancia. O sea, No busca la está ganancia, sí. exactamente. Entonces, no puedes ver al gobierno como una empresa porque no lo es. Sí, digamos, están ahorita en un paraíso republicano, ¿no? Con Musk al lado de Trump, Trump Es el con... nuevo frontman, sí. Sí, Trump con mayoría en todos lados. Entonces, pues veremos que tiene libertad para hacer muchas cosas. Veremos si no eran bluffs, ¿no? Mira, yo la verdad es que sí me he puesto a hacer una relectura de cómo estuvo manejando su primera administración y cuántas cosas de las que dijo fueron bluffs y cuántas no. Y si te fijas en la diferencia entre los bluffs y los blows que dio, la mayoría fue puro faroleo. Ujú, O sea, te digo, por eso a mí yo muy puntualmente toco el tema de Huawei, porque ahí fue donde sí dio un impacto económico relevante. ¿Por qué? Porque pues sí bajaron las ventas de Huawei, pero no desapareció como él quería. ujú. Porque sigue siendo de o sea, Huawei sigue siendo de las telefonías, perdón, no es telefonía, es empresa telefónica, es que es De telefonía son los tecnología, de tecnología. O sí. sea, que sigue siendo de las empresas de tecnología con más altos índices de venta. Aquí en Ujú, México la gente sigue comprando Huawei. No igual que antes, porque por ejemplo, a mí sí, yo sí me había afectado, porque yo sí, por ejemplo, utilizo mucho los servicios de Google para trabajar, pero ya no es tanto, ya no es tan forzoso como antes. E incluso estaba leyendo ahorita que hace poco que estaba buscando una tablet nueva, vi que ya le puedes poner o sea, que ya es muy fácil. Antes, para poder tenerlo, tenías que hacer un proceso ahí bien complicado que yo dije, too much for ujú. me. Pero ahora dicen que es más fácil. No sé bien cómo funcione, pero vaya, para que se siga vendiendo como se vendía antes, pues algo tiene de razón, yo supongo, ¿no? Sí, claro. Y es una conversación interesante. Veremos también qué hace Trump, porque, bueno, esta semana hubo esta conversación que decíamos del el programa de gastos Ah, de sí, sí, Estados sí. Unidos. No se aprobó el aumento al techo de deuda que Trump quería, entonces, Es que ya se había hecho. Cuando sí, estaba Biden, ya se ha sí, hecho varias ya se había veces. hecho y me acuerdo que eso fue una situación de especulación bien compleja porque decían, bueno, pues si ahora que ya llegaron al techo de deuda, ya es un derrumbe económico de esa potencia mundial. No sé cómo, porque o sea, estuve investigando bastante al respecto, pero no quedé satisfecho con los resultados de mi investigación sobre cómo fue que aprobaron esa maniobra, pero el hecho de que lo quieran volver a hacer y no que estén solucionando los problemas de fondo y tocando nada más la forma, sí creo que va a tener una consecuencia mayormente negativa, tomando en Ujú. cuenta que el imperio americano está en su última fase, o sea, ahorita está comenzando a caer, a mí me hace mucha gracia cómo la gente que no lo quiere ver, o sea, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y sí hay mucha gente que no quiere verlo, pero al mismo tiempo, mira, este tipo de cosas se analizan hacia atrás, no en el presente, porque cuando Roma estaba cayendo, los romanos ni se enteraron. Claro. O sea, digo, cuando estaba cayendo como el imperio como tal, el ciudadano no iba a notarlo directamente, sino que ya viéndolo hacia atrás es cuando ya notas ese tipo de cosas y es lo mismo que está pasando ahorita con el imperio americano. Que sí hay cosas que nosotros podemos ver en los registros porque a diferencia histórica de cómo se manejaba la información antes, ahora toda la información está a nuestro alcance con unos cuantos clics. Sabiendo buscar correctamente tus fuentes e investigando adecuadamente, te puedes encontrar con muchas cosas que te dicen exactamente qué es lo que está sucediendo, que antes no pasaba. Sin embargo, lo que sí sigue siendo igual es que aún dentro de todas estas toneladas de información, nos podemos encontrar con que está repitiendo. No, bueno, perdóname, no se está repitiendo, sino que cíclicamente los patrones están volviendo a conectarse y mostrándonos que efectivamente el imperio americano está en su ocaso, que es Ujú. lo que está sucediendo. Sí,
Es un... De hecho, incluso esta elección, ¿no? Ujú. Pasada elección de Estados Unidos fue, digamos, bastante diferente. No se esperaba que ganara Trump en las encuestas, iba arriba Kamala Kamala Harris. Harris, terminó dando la sorpresa a Trump, sorpresa para, digamos, los de las Algunos, encuestas. sí, sí, o sea, fue sorpresa para algunos y no tanto para otros, porque te voy a decir que yo sí me esperaba ese, o sea, incluso yo cuando estaba observando cómo iba el proceso dije, yo, no ganó, o sea, vaya, él ganó no por él, sino por lo que hizo el Partido Demócrata. Ujú, O sea, o sea que su victoria no le quito el mérito, porque sí hay mérito propio en esa victoria, pero en su mayoría fue por el mal manejo que tuvo la campaña desde su arranque del lado demócrata. Entonces claro. no puedo decir que me sorprenda que haya ganado porque tiene sentido. O sea, su victoria realmente sí tiene sentido. Ujú. Entonces veremos, esto es yo creo que un power move, o era un power move porque no se le hizo, y veremos ¿Qué qué pasa en otros enero? power moves quiere hacer. 20 de enero inicia su Su mandato, gestión, ¿no? sí, su administración. Ujú, Entonces, vaya, o sea, la forma en la que está llevando a cabo todo, o sea, o cómo lo está haciendo, no es extraña. O sea, no es extraña porque es algo que te puedes esperar de un personaje así. Lo que sí es que, no sé si tú alguna vez viste los rallies que hacía, porque a mí de repente me salían así los en vivos o me metía a buscar las notas. Él sabe muy bien cómo conectar con las masas. claro. O sea, si tú ves sus rallies, en realidad, porque esa es otra cosa. O sea, dices, es que no entiendo, no tiene sentido. Obsérvalo. O sea, detente un momento a observar con cuidado qué es lo que hace. Y si te pones a observar su discurso, ¿qué es lo que pasa? Muchos encabezados y muchas notas y muchos fragmentos de videos que se comparten son las partes que lo ridiculizan, que tiene sentido. Ujú, Pero si tú te pones a ver el rally completo, puedes entender por qué hay gente que cree en él. O sea, la forma en la que comunica las cosas, que usa palabras muy simples. O sea, o usa palabras fáciles de alcanzar, fáciles de comprender, que eso lo pone o lo conecta en el nivel de su público objetivo. claro. Entonces ahí ya empezaste bien. Otra es que las cosas que dice y cómo las dice también son muy importantes. O sea, tú ponte a ver sus discursos. O sea, si un día tienes chance, checa sus rallies. Si te puedes aventar un rally completo, de verdad es que sus rallies son muy entretenidos de ver. Porque sí tienen, o sea, sus actos de campaña, la forma en la que hace, sí está muy bien diseñada. Porque no necesita ser cuidadosa. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay otros actores políticos que tienen mucho cuidado en cómo llevar. Él no, a él le vale. Pero por lo mismo, de que habla con completa soltura, la gente dice, no, es que él sí es real porque él habla de una manera que yo lo puedo entender. Y habla como alguien que entiende qué es lo que quiero, qué es lo que estoy pensando. Y sí se apoya mucho en el discurso de odio, en esta derecha muy radical, Sí. que pues en realidad en países como Estados Unidos es un discurso fácil de replicar. Sí, ha sido la herramienta que ha utilizado en toda su campaña, y mucha de la razón por la que la gente vota por él es auténtico, ¿no? Digamos, no tiene filtro, que eso pues podríamos dárselo, ¿no? Dice las cosas como las piensa, y, pues bueno, las opiniones que tiene, las ideas que tiene están ahí y siempre las comenta, y no hay nada que esconder respecto a... Excepto a lo mejor malos manejos que ha tenido, pero bueno, ese es otro tema. Y hablando de malos manejos, Ujú, es precisamente uno de los ataques que más utiliza y que es de lo que se está aprovechando de las tensiones entre demócratas y republicanos en Estados Unidos por el caso de Hunter Biden. O ujú, sea, por lo que está sucediendo con el hijo de Joe Biden. Desde que salió lo de su computadora, desde que se supo todo lo que estaba haciendo y cómo estaba llevando a cabo eso, dices, supo opacar bien el hecho de que, por ejemplo, él estaba en juicio por el caso de Stormy Daniels, o sea, es el primer presidente de Estados Unidos así o sea, que tiene ese tipo de, ¿cómo decirlo? Background, ujú. así, porque, bueno, hay algo que sí quisiera tocar, pero con más cuidado, que es cómo Barron Trump, su hijo,
tuvo bastante que ver en su campaña porque él sí supo cómo hacerlo conectar con gente con la que no había conectado en Ujú. su gestión anterior. Sí, la noticia, digamos, del tema de Hunter Biden y Joe Ajá. Biden esta semana fue que un informante de ex FBI, digamos, se declaró culpable de mentir sobre Joe Biden y Hunter Biden. Este informante, eh, Alexander Smirnov, había declarado sobre algunos, digamos, pagos ilegales que había hecho Hunter Biden en Ucrania y ha declarado esta semana o se ha declarado culpable, ¿no? Era, digamos, un papel o un personaje importante en un esfuerzo que ha habido, incluso hasta oficial, del Partido Republicano por hacer un impeachment a ¿A Biden. Biden? Era el caso, en eso se basaba la mayoría del caso, ¿no? Respecto a eh, eh, Joe Biden no puede gobernar porque su hijo tiene estos problemas, ¿no? Que en realidad había bastantes cosas más por las cuales Biden no podía gobernar, pero esa fue como que otro clavo al ataúd. Sí, era, digamos, el arma que estaban utilizando en el caso. Eh, Se habló mucho también esta semana porque Joe Biden, digamos, declaró inocente oficialmente. No recuerdo cómo sería la palabra en español, Sí, yo eh, tampoco me acuerdo. pero le dio un Le perdón, dio un perdón, digamos. es el perdón, sí, Ajá, lo indultó. lo indultó Eso, esta semana. El argumento que utilizaba Joe Biden respecto a este indulto a su hijo era que había habido malos manejos en el caso de investigación de Hunter Biden. Eh, Ha habido muchos comentarios alrededor del caso sobre si Hunter Biden tiene, o lo que se ha demostrado que tiene un problema con sustancias. Un caso muy difícil de manejar, digamos, para el presidente que, digamos, se queda con esa idea la gente en el público, ¿no? Es que es muy fácil treparse Sí, a ese discurso y es muy fácil treparse a ese tipo de argumento. pero bueno, digamos, la noticia esta semana fue que precisamente el Alexander Smirnov se declaró culpable de haber mentido en el caso de Joe De Joe Biden, de Hunter Biden. Biden, ¿no? Bueno, entonces, mira, la forma en la que manejan estos casos y la forma, siempre que hay un juicio político, siempre que, bueno, en este caso no es un juicio político per se, pero sí es un juicio político. ¿Por qué? Claro. Porque directamente o indirectamente cualquier persona que esté relacionada con la figura pública de poder a la cual se le está llevando investigación, siempre lo va a convertir en un caso político. Entonces, la forma en la que lo están haciendo es es que no quiero utilizar la frase quema de brujas porque no es eso y porque la verdad es que ya se ha utilizado muy ampliamente ese término. Y o sea, es lo que se acerca a lo que quiero decir, pero no es tal cual, sino que están utilizando un chivo expiatorio. Era lo que Ujú. estaba. O sea, están buscando chivos expiatorios para justificar o para que caiga sobre ellos el juicio, que caiga sobre ellos el castigo, que caiga sobre ellos, lo que sea que quieren ejemplificar para distraer de alguna otra cosa. Siempre hay algo que ocultar, siempre hay algo a lo cual no se quiere que se le preste atención. Entonces, esto, cuando era dominado completamente la información por los medios de comunicación masiva, era muy fácil de hacer, pero ahora que la comunicación está más democratizada o la información es de más fácil acceso, tienen ahí que meterle como que pues más cuidado a cómo tratan de enterrar o cómo tratan de tapar o esconder lo que sea que no quieren que la gente vea, Ujú. porque ya no sabes exactamente cuál va a ser la... O sea, sí saben, porque sí se sabe, pero ya no se sabe con tanta exactitud qué es lo que va a provocar una reacción en el público, ni usando bots. Claro. O sea, ahí ya hay bastantes variaciones. Sí. Digamos, esta estrategia que se utiliza en la política en todos los países del mundo, creería yo, de hay que buscar algo para decirle a la gente que el poder que está en el poder, vale la redundancia, Ujú. no es apto para gobernar y debería salir, ¿no? Y nosotros sí somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Ah, sí, porque Esa es la estrategia. exactamente. O sea, ese discurso de que buenos y malos siempre es el que va a funcionar para poder tener aliados. O sea, lo primero que tengo que decir antes de hacer mi comentario es, para que no se vaya a malentender, es que esta noción de buenos y malos
No, es completamente subjetiva. O sea, todos tenemos intereses y aquellas personas que tienen intereses alineados con los nuestros, los vemos como buenos y los que tienen intereses contrarios o distintos a los nuestros son a los que vemos como malos. Por eso los Ujú, que normalmente dices, los buenos creen que son los buenos y que los otros son los malos y al revés. Que los claro, malos creen que son los buenos y que los buenos son los malos. Suena confuso, suena medio extraño, pero es que así de raro es y así de ambiguo es. sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, platicaba con una amiga sobre los intereses que se representan en cada administración, en todo el mundo, no nada más México, Latinoamérica, América, Canadá, Estados Unidos, Europa, donde quieras. O sea, cualquier líder en cualquier lugar, en cualquier momento, no va a tener un 100% de aprobación, jamás, porque siempre van a haber intereses que no están siendo atendidos. Ujú, ¿Sí? O sea, no sé, si eres una persona cuyo principal interés es el medio ambiente y el presidente que llega se está enfocando en la economía, pero no está enfocándose en el medio ambiente, pues lo vas a ver como alguien que no está prestando atención a lo que verdaderamente importa. Si por el contrario eres una persona que se enfoca principalmente en el crecimiento económico y el estado de bienestar, pero el presidente que llega a funciones no está atendiendo directamente el apartado económico y se está concentrando más, no sé, en la administración, en la recaudación de impuestos, pero no los está usando correctamente. O este tipo de situaciones lo vas a ver como alguien que está, pues, mal. ¿Por ujú, qué? Porque, por ejemplo, en estas últimas administraciones en México, por ejemplo, estas últimas dos, o sea, la anterior y esta, el enfoque que se ha dado es diferente a sexenios anteriores y es completamente normal que haya mucha gente que brinque porque como está cambiando el sistema político y administrativo del país, pues obviamente van a haber quienes dicen, oye, pero es que esto que están haciendo no está bien o esto que están haciendo es diferente. Y efectivamente es diferente, pero las personas que se ven afectadas ahora son otras. O sea, ujú, ¿qué sucede? Es que le están prestando más atención a la gente de escasos recursos. Pues es que eso no se hacía. Dicen, no, que o sea, este discurso de, por ejemplo, cuando se apoya ahora a personas de la tercera edad que antes no se apoyaba, sí, o de una manera pues más digna, pues hizo saltar a mucha gente de que no, es que enfocarnos en los ancianos es llevar al país a la quiebra, decía Fox. ujú, Dices, oye, pues que es gente que ya no puede valerse por sí misma. O ujú, sea, ¿cómo vas a, qué es lo que quieres que suceda con ellos si no se les está dando asistencia pública? Entonces, ¿qué sucede? Tu discurso va a variar en función de, es que la atención debe estar sobre los que somos productivos ahora y ya los que ya trabajaron es su culpa si no se prepararon para el retiro. O ujú, sea, ¿y por qué sucede? Culpas a esta víctima de decir, no, pues es que fue tu culpa porque toda tu vida pudiste trabajar y no lo hiciste y por eso ahora estás en la calle. Oye, hay sí, muchas cosas que te pueden llevar a terminar como terminas, pero tener la certeza de que, por ejemplo, como sociedad alguien te cuida, pues cambia mucho el panorama. Porque no es lo mismo decir, no es que, no sé, toda la gente que ya trabajó, que esto es algo que también defiendo mucho y que también pienso mucho, que es meternos en el régimen de jubilaciones y pensiones, que no lo voy a hacer ahorita porque es muy complicado y ujú, porque la persona con la que voy a hablar del tema va a venir a platicar de ese tema en próximos episodios. Estamos cuadrando esa conversación también porque es muy interesante, pero es básicamente una persona que ya cumplió su función en sociedad, que ya pasó sus años productivos trabajando, que ya hizo todo lo que le correspondía cuando estaba en el ápice de su fuerza productiva, esos años ya se acabaron. Ahora le toca a la sociedad, al resto de comunidad todavía productiva, a los que ahora son jóvenes, cuidarlos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu edad productiva, cuidas a dos, a los más jóvenes que todavía no producen y a los mayores que ya no lo pueden hacer. ujú, Entonces, cuando eres niño, no te pueden dejar solo y a tu suerte. O sea, claro, dependes de una tribu que te cuide, dependes de una sociedad que te atienda, porque no es esperable de ti que hagas producción, porque no lo puedes hacer. Esa es cuando son niños. Ahora, llegas a la edad productiva. Ya ahora te toca a ti cuidar a los que siguen después de ti y a los que te cuidaron a ti cuando tú fuiste un infante. Ahora dicen, no, es que a mí directamente nadie me dio nada. Claro que sí. O sea, no puedes decir que nadie te dio nada porque sobre el piso que caminas, la luz que alumbra la calle, todo lo que hay en construcción en tu entorno, fue un esfuerzo social, fue un esfuerzo colectivo, gracias al cual tú te ves beneficiado aunque no lo veas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar solo
en un lugar en el que hay sociedad y puedes encontrar refugio en algún lado, a estar completamente solo y en la intemperie, porque ahí sí no sobrevives ni 2 días. Sí. Sí, o sea, es muy diferente. Sí, es una conversación que va a dar para largo. Este tema de republicanos contra demócratas, de derecha contra izquierda en México, etcétera. También Derecha contra izquierda general, que es de sí, mis temas favoritos. sí, sí, sí. Y que veremos también cómo se toma en México, digamos, cómo se maneja en México el tema de Estados Unidos. Lo que decíamos de que la presidenta ha dicho que no es necesario entrar en esta guerra. Yo he leído que hay una estrategia de mucha calma, ¿no? De mucho pensamiento para tomar las decisiones con calma, Sí, yo también lo he visto mesurado. mesurado y Sí. no acelerarse a algo que pueda desembocar en una tragedia para México, ¿no? Que no sé qué pienses tú, pero a mí la verdad eso me parece muy prudente. Sí, pues uno pensaría que las personas que están en el poder al menos piensan 5 minutos antes de tomar una decisión, Que, ¿no? que ven un poquito más allá de su nariz antes de tomar una decisión, sí. Exactamente, que piensan en todos los factores que hay involucrados en la conversación, que son muchísimos en México, y que en México también ya hay una conversación sobre el involucramiento del mercado chino, digamos, Ahí ya Briggs anda coqueteando también en sí, el mercado. hubo un poco después de que se habló de los aranceles de Estados Unidos hacia México, hubo una operación en la Ciudad de México para incautar bienes chinos, no sé si viste No. en la Ciudad de México, para incautarlos. También están diciendo que, por ejemplo, ya ves todos los chinos que están llegando aquí que también se están yendo sobre ellos, pero la verdad, no quiero opinar antes de ver cómo se está desarrollando, pero no es la primera vez que se hace un tipo de política así. Sí, es un poco, es interesante por lo menos ver cómo se maneja entre lo que quiere Estados Unidos y lo que es necesario para México, ¿no? Que bueno, son cosas completamente diferentes. O sea, en algunos momentos pueden alinearse, pero son cosas diferentes. O Sí, sea, porque los intereses de las naciones no son los mismos y porque la forma en la que se lleva perdón, la forma en la que se llega a los resultados también son diferentes. O sea, y porque todo es diferente la moneda, es diferente la cultura, es diferente la sociedad, es diferente la economía, o sea, son tan diferentes y más en un país como México que es tan plural y que es tan vasto y que es tan complejo. O sea, no hay, o sea, en México no puedes decir que hay unilateralidad, ujú, porque todos somos diferentes, o sea, todos tenemos reacciones diferentes en función de cosas diferentes, intereses diferentes, o sea, todos vemos el mundo de diferente forma, concebimos la política de forma diferente, por eso es normal que, por ejemplo, en México haya tanta pluralidad de pensamiento político. O sea, y eso es un debate que a mí la verdad me gusta mucho. O sea, me gusta escuchar gente que, por ejemplo, son fieles defensores del pensamiento de izquierda o acérrimos enemigos de la derecha y al revés. O sea, gente que defienden la derecha de una forma feroz. Y tienen, y vaya, yo por ejemplo, yo no invalido el pensamiento de nadie, piensen igual o piensen diferente que yo, sino que los observo todos. O sea, ujú, a ver, ¿por qué piensas así? sí. O sea, ¿qué es lo que te lleva a tener ese pensamiento? ¿Por qué crees que algo está bien o que algo está mal? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál es la forma en la que tú concibes el mundo? O sea, porque tengo amigos que, por ejemplo, les gusta, y de hecho me encanta que de repente me hablan así por WhatsApp y Ujú. me mandan unas notas así de que, a ver, o me mandan así información o videos de que son gente que tiene un pensamiento político contrario al mío. Y me gusta que luego se agarran a pelear y nos agarramos porque es de los dos lados porque también me gusta esa discusión Ujú. y me encanta, o sea, de que nos ponemos así en la discusión de que es que mira y tienes que, pero este debate de las ideas de un pensamiento sobre el otro me gusta mucho porque me ayuda a entender cuál es la forma que tiene la otra persona de pensar. O sea, Sí, qué es lo que lo lleva a decir, es que lo que yo estoy pensando es correcto y lo que tú estás pensando es incorrecto, ¿sí? O podemos tener que, ojo, también mucho el comentario a que son personas a las que sabemos claramente que, por ejemplo, pensamos completamente, y son de mis mejores amigos. ujú, O sea, que digo, tenemos un pensamiento completamente opuesto, te quiero mucho, o sea, eres una persona importante para mí, te quiero más a ti de lo que pienso diferente a ti. ujú. Entonces podemos ahí platicar
sin que las cosas, porque hay gente que no separa bien las cosas y de repente ahí... Sí, que no sabe ti- conversar sin solo pelear. exactamente, o sea, y son el tipo de gente que a veces ya ni platica, solo está esperando su turno para hablar. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que son gente con la que sí tengo, de repente hay discusiones que me gusta, que por ejemplo, me gusta que me muestren por qué ven el mundo de esa manera. O sea, cuál es su forma de pensar. Y otra cosa es que cuando yo estoy hablando con estas personas, yo no estoy buscando que tú cambies de opinión. Ujú. De ninguna manera. Incluso vamos a salir de esta conversación en la que probablemente yo no voy a generar ningún cambio en ti y tú tampoco vas a generar ninguno en mí, pero los dos vamos a aprender el uno del otro. Sí. O sea, cuestiónalo todo. Y cuestiona aquello que te molesta, pero también cuestiona lo que te gusta. O Ujú. sea, habla de lo que tú estés hablando, de lo que tú estés pensando. O sea, siempre cultívate, lee, busca información. Este, yo soy fiel defensor y esto es lo que te platicaba sobre la gente que de repente viene a platicar aquí, que piensen igual o piensen diferente que yo, lo que sea, o siempre que platico con ellos es, tú tienes tu propia opinión, tú tienes tu propia concepción del mundo, que yo voy a respetar siempre, sea igual o sea diferente de la mía. Lo único o sea, tu opinión es tuya y a mí lo único que me importa de tu opinión es que sea informada. Ujú. Es lo único que me importa. A mí no me importa si es una opinión igual a la mía, no me importa si es una opinión diferente a la mía, no me importa si es una opinión que a lo mejor otra persona pueda considerar absurda. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que lo que tú estés opinando tenga un fundamento. O Ujú. sea, que yo opino A, perdón, yo opino B porque A. Sí. Eso es lo que a mí me importa. Sí, es, perdón, necesaria esta conversación con el vecino, ¿no? Porque creo que con eso nos podríamos dar cuenta de los similares que somos. Somos más parecidos a la persona que tenemos al lado que a las personas que suelen, digamos, imaginarse esta guerra entre derecha e izquierda, ¿no? Sí, sí, Digamos, bueno, porque hay gente que también tienes, y sí, tienes toda la razón, ese comentario también es muy importante, porque también el punto de encuentro existe, es de dos lados. sí, O sea, no nada más es que uno lo quiera, los dos tienen que participar en él. O sea, y sí. no, muchas veces esta concepción del mundo por izquierda y derecha, dice, no, es que a lo mejor, no sé, izquierda, derecha, centro, tercera postura, hay muchas variantes ideológicas y hay inmensidad. Incluso dentro de la izquierda y la derecha existen muchas bifurcaciones. Sí, O sí, sea, sí. no es lo mismo dentro de, no sé, ya, dentro del fascismo hay diferentes niveles y formas de fascismo. Dentro del comunismo hay diferentes formas de comunismo. Dentro del pensamiento de centro existen diferentes formas de pensar desde el centro. O sea, es muy diferente, tienes toda la razón. Sí, a lo que quería llegar es que la conversación con los conocidos ayuda a que nos demos cuenta que somos más parecidos a ellos que al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, ¿no? Tienes más en común con la persona con la que estás platicando que la persona sobre la cual estás platicando. O sea, tú y Exactamente. yo tenemos más en común entre nosotros de Ujú. lo que tenemos en común con Trump, con Sheinbaum, con Obama, con Putin, con Zelensky, con Netanyahu, con de quien sea que estamos hablando. O Sí, sea, sí es muy distinto. sí, sí, sí. Y no olvidar ese, digamos, esa relación es importante para darnos cuenta que, eh, digamos, el grupo social en el que nos encontramos tenemos muchas similitudes vivenciales, ¿no? Muchas personas con las que a lo mejor no somos compatibles políticamente, fueron a la misma escuela que nosotros, han comido en los mismos restaurantes que nosotros, han sufrido accidentes similares a los de nosotros, sufren de problemas como nosotros sufrimos en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces es importante no olvidar eso al establecer derecha e izquierda, ¿no? Que es Mira, complicado. algo que sucede mucho y me da risa porque también que se nota mucho en mis conversaciones y que me lo han hecho saber gente del entorno y no sé si has visto de repente que hasta me etiquetan en esas publicaciones en Ujú. redes sociales, que es que está esta imagen creo que es Lalo Mora que se está viendo al espejo, no me acuerdo quién es, pero que dice el güey que todo lo quiere resolver con conciencia de clase y en el Ujú. reflejo yo. Sí, O sea, sí, porque soy yo. O sea, entonces, esta conversación de conciencia de clase es algo que siempre tengo presente y que busco siempre meter en la conversación porque es una forma de ubicarte.
O sea, y por ubicarte no me refiero, no, no me gusta es el ubícate. No, 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 no. O sea, ubicarte es saber desde dónde estás hablando, desde dónde estás opinando. O sea, todo lo que dices, todo lo que sale de tu boca, o sea, todo lo que estuvo en tu cabeza y salió a tu boca, tiene un origen y tiene una postura. O sea, desde dónde estás hablando es lo que te dice por qué estás diciendo lo que estás diciendo, que es, a lo mejor estás hablando, y bueno, yo estoy hablando directamente de conciencia de clase, pero aplica para básicamente todo. Ujú. O sea, las reacciones hostiles, pues a lo mejor vienen de un lugar de miedo, vienen de una cicatriz, están hablando desde el dolor. La gente que, por ejemplo, que dicen, no es que tú justificas todo. Bueno, es que a lo mejor está hablando desde la empatía. O sea, Ujú. hay gente que habla desde la empatía, desde el dolor, desde la tristeza, hablan desde el privilegio, hablan desde la escasez, hablan desde muchos lugares. Entonces, ubicar de dónde viene lo que... Y vuelvo a lo mismo de cuestionarlo todo. Cuando tú ubicas de dónde viene lo que estás diciendo, ya dices mucho más. ¿Por qué? Porque es, a ver, yo opino esto, pero dices, bueno, pero por qué opino eso? Sí, Ujú. o sea, no sé. No me gusta la gente que celebra su cumpleaños. ¿Por qué no? Sí. O sea, ¿por qué no te gusta? ¿Qué hay detrás? A lo mejor es que a ti te incomoda celebrar tu propio cumpleaños. Y Ujú. por eso lo ves así como que cuando alguien más lo hace, te da urticaria y no te gusta. Esto es un ejemplo súper burdo. Sí, Pero, claro. o sea, hay muchas cosas de que dicen por qué no te gusta algo. O sea, no, y no necesariamente hablo sobre una mala experiencia, sino sobre una concepción de la realidad, Ujú. sobre el adoctrinamiento. Que, por ejemplo, esa es otra cosa. Es ir contra tu adoctrinamiento de toda la vida es una de las cosas más difíciles de hacer porque significa cuestionar todo lo que sabes Ujú. y entender que probablemente estuviste equivocado. Claro. Y cuando a mí me pasó fue un cubetazo de agua helada, que decir, oye, pero es que esto que estoy pensando, esto que me enseñaron, pues no, o sea, no, no está Ujú. bien. Que es una mezcla entre lo que ves en la casa, lo que ves en la escuela, lo que ves en la calle, lo que ves en los lugares a los que te acercas. También lo que ves en medios de comunicación, lo que ves, pues cuando yo era niño no existía internet como lo conocemos. Ujú. No había redes sociales, no había muchos periódicos no tenían versión digital. O sea, yo todavía me tocó leer el periódico físicamente. Pasaba la persona vendiendo el periódico, traían estas bocinas que te iban leyendo los Ujú. titulares y ahí les comprabas o pasaba el vendedor en bicicleta y no por Sí. las casas, ¿no? Esa es una, que todo tiene un discurso. También esa es otra cosa a entender. No, o sea, por más objetivo que creas que sea algo, siempre lleva un discurso detrás. O sea, ponte a releer los libros de ciencias sociales, por ejemplo, de historia, de geografía, de todo lo que aprendiste en la... No, no me voy a meter a ciencias naturales, biología o matemáticas porque no son mi campo de expertise. Ujú. Entonces ahí sí es muy poco lo que yo puedo opinar, pero yo soy científico social. Entonces, por mi parte, lo que yo sí me puedo meter son ciencias sociales, historia, geografía, etcétera. Entonces, si tú te pones a pensar en las humanidades y te pones a leer lo que se te enseñaba cuando eras niño en la escuela y te pones a releer, ya empiezas a cuestionar. O sea, lo lees y dices, no estoy de acuerdo. A mí me enseñaron de una forma, pero ya hasta de adulto descubrí que era de otra. O Sí. sea, siempre hay un discurso detrás. Sí, veía hace poco que muchos demócratas sorprendidos regresando al tema de Estados Unidos, sorprendidos por la victoria de Trump, ahora cambiaban la conversación y decían, bueno, vamos a ver por qué ganó Trump y hacían la pregunta abierta a republicanos o a gente que votó por Trump, ¿por qué votaste por Trump? ¿No? O con honesta curiosidad para decir, bueno, tal vez no estamos escuchando bien a la gente y no estamos, o escuchando en general, no estamos, digamos, eh, atacando los problemas reales que la gente necesita que sean atacados. Y eso me hizo pensar que eso también pasa a veces mucho en México, ¿no? O sea, se suele, digamos, atacar a la persona que piensa diferente que nosotros sin antes tener una pregunta de por qué piensa diferente a nosotros, ¿no? ¿Cuál es su contexto social? Y que incluso una persona que vive al lado de nuestra casa, un vecino, puede pensar diferente habiendo vivido las mismas circunstancias, ¿no? Sí, cada cabeza es un mundo. Entonces, es curioso, una vez que te haces esa pregunta de por qué esa persona pensará como piensa,
¿no? ¿Por qué crees lo que crees, digamos? Es que Eh, sí es cierto, es completamente, o sea, ¿por qué crees lo que crees? Es una pregunta súper importante. sí, sí, Porque, o sí. sea, es exactamente, ay, perdóname, es exactamente lo mismo de lo que vengo hablando, que es cuestiónalo todo. O sea, ¿por qué? ¿Desde dónde estoy hablando? Y preguntárselo uno también a uno Ajá, mismo, ¿no? exactamente. ¿Por qué creo lo que creo? Cuestionarte tus creencias, cuestionarte tus ideas, para que no caigas en una burbuja, digamos, de pensamiento y que solamente estés encerrado en tus ideas, ¿no? En una cámara de eco. Sí, O sea, claro. y también esa es otra cosa que es la gente de la que te rodeas. Ujú, O sea, con quién estás hablando es siempre vas a tener gente que piense como tú, porque siempre vas a encontrar a alguien que sea parte de tu tribu. Pero igual de importante es hablar con gente que piensa diferente. claro. O sea, es importante, ¿por qué? Porque eso te mantiene conectado, te mantiene, una, con los pies en la tierra y dos, conectado con la realidad ajena a ti. O sea, te mantiene conectado con la otra edad. Por eso, por ejemplo, yo platico mucho con gente que tiene pensamientos que a lo mejor a mi criterio no comparto, que yo considero cerrados o que yo considero obtusos o que yo considero abstractos, pero a lo mejor la otra persona piensa lo mismo de mí. Claro. O sea, a lo mejor la otra persona piensa que yo soy el cerrado, que yo soy el obtuso, que yo soy el bloqueado, y que pienso diferente. Por eso repito, a lo mejor puede que al final de una conversación las personas no pensemos igual o no convenza yo al otro o el otro no me convenza a mí, pero al menos tengo una mayor noción de cómo funciona su pensamiento y puedo razonar sobre su pensamiento. Y eso fue, o es a la fecha, algo que me ayuda mucho a tener, a siempre estar ubicado, o sea, a entender qué es lo que estoy escuchando, de qué es de lo que se está hablando, cómo, en torno a qué gira la conversación. Y por eso incluso me gusta, y a muchos de mis amigos se los digo a veces, cuando quiero un punto de vista diferente, no le pregunto a la gente que piensa igual que yo. O Ujú, sea, sí, me acerco no. y le digo, oye, vengo contigo porque yo sé que tú piensas diferente y a lo mejor tú me puedes dar una idea que yo no estoy viendo. Sí. O a lo mejor tú me puedes dar un insight que me puede servir porque yo no lo alcanzo a ver o mi forma de ver las cosas tiene un límite y necesito una visión diferente a la mía porque pues necesito opinión y porque también es necesario buscar opiniones diferentes a las tuyas y no caer, como bien lo dices tú, en esta burbuja o en esta cámara de eco en la que todos dicen lo mismo, piensan lo mismo y hacen lo mismo. O sea, es Sí, cíclico. es algo que ha sido alimentado también por las redes sociales, porque el modelo, digamos, de entrega de información de las redes sociales se basa en las acciones. Cada pequeña acción que tú tomas en una red social, TikTok, X, Facebook, se te queda 5 segundos, 10 segundos más leyendo una nota. Si le das clic a algo, va y se envía como instrucción a una base de datos en la que digamos, va moviendo la aguja hacia una preferencia que tú tienes Enséñale según más de esta red esto. social. Exacto. Entonces, el objetivo de las redes sociales, ¿qué es? Pues que gastes más tiempo en esa red social. Es una batalla por la atención. Y lo que hacen es mostrarnos más de lo que según la red social, y en muchos paréntesis, en muchas comillas, Sí, según la red sí, sí, social, sí. porque Nunca serán suficientes paréntesis y comillas para eso. Sí. nos gusta, ¿no? Ajá. Y eso causa unas burbujas de información increíbles, ¿no? Y ha sido la razón por la que mucha gente no sale de sus ideas, no se cuestiona y ve como, incluso hasta como demonios a las personas que son vecinos, ¿no? Y que tienen, como decimos, más relación con nosotros que cualquier otra persona en el ámbito político, ¿no? Sí, o sea, se condena la otredad, siempre. O sea, Sí, sí, sí. se ve diferente, se ve como algo distinto a lo mío, entonces no está bien. Es muy difícil mezclar, digamos, gustos en las redes sociales. Eh, es curioso porque si te fijas en las discusiones cuando chocan diferentes gustos, es cuando hay más engagement, le llaman en redes sociales, hay más comentarios, más likes, dislikes, etcétera. Entonces me parece curioso que no se empuje también hacia ese lado, ¿no? Generar conversación en base a choques de gustos y no en base a burbujas de gustos, ¿no? Que si tú te fijas en tu celular y abres la red social de tu amigo que es pro algo y abres tu red social, vas a ver Contenido mundos de bien diferente. publicaciones totalmente Sí. diferentes, ¿no? Incluso si lo haces con tus papás y abres Ah, su sí. Facebook, Cambia un chorro. abres, no te van a salir memes densos, no te van a salir tal, ¿no? Te van a salir cosas muy diferentes. Es muy curioso ese tema. Fíjate que yo algo que yo veo mucho es, y es exactamente siguiendo la línea de pensamiento que comentas, es la misma red social.
te muestra, cuando estás viendo videos en YouTube, por ejemplo, recomendado para ti. O sea, Ujú. es recomendado para ti porque de alguna manera se parece entre que el hashtag, que el metatag, que el tag, que la palabra clave, que el estilo, el sonido, la música, el género, todas esas cosas son las que como que te agarra y te dice, ah, bueno, mira más de esto. A mí, por Ujú. ejemplo, en mi feed me aparecen muchas cosas, de las cosas que yo, o sea, pero como por lo mismo de que yo tengo muchas, distintos gustos o distintas cosas o me aparece un poquito de todo, pero sí veo que tengo cierta preferencia en YouTube, por ejemplo, hacia videojuegos o hacia política o filosofía. O me aparecen más cosas por el estilo, mitad porque me escucha hablar el teléfono y mitad porque son las cosas que yo busco. Ujú. Entonces, tan es así que me acuerdo mucho de hace años que estaba con un amigo en su casa y estábamos viendo, abrimos el YouTube. Ujú. Entonces dijimos, no, vamos a poner, no me acuerdo qué íbamos a buscar, si música o no me acuerdo qué, pero nos dio bastante risa que estábamos, ya ves que el buscador te guarda tus últimas búsquedas. Ujú. Entonces nos dio mucha risa que cuando íbamos a buscar música, no me acuerdo si de AC/DC o de qué, decía la barra decía, lo último que se había buscado era Megadeth, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, bandas así rockeronas, metalón. Pero abajo, en las recomendaciones, aparecían dos pestañas. Una que decía recomendaciones y la otra visto recientemente. O Ujú. volver a ver. Y ya ves que se ve la barra así como de donde estuviste viendo el video Ujú. completo o no. Sí. Bueno, estaba Led Zeppelin. Así de que... Y luego estaba videos de Jenny Rivera. Ujú. Entonces nos quedamos los dos. No dijimos nada. Pero los dos nos reímos después. Y dijo mi comentario. El comentario lo hizo mi camarada. Que dice... ¿Cómo es posible que hayan pasado de Led Zeppelin a Jenny Rivera sin pasar por el buscador? Ujú. Porque en el buscador no había nada de música que se pareciera a Jenny Rivera. Ujú. Entonces dijimos, ¿cómo? O sea, tan amaestrados o tan domesticados estamos por el algoritmo que ya sabemos que eso no es común o no es concebido dentro de lo posible. Sí, e incluso como dices, en YouTube, por ejemplo, tú puedes irte a la página principal, te salen videos relacionados a los últimos videos que has visto, pero no te salen videos relacionados a lo que viste hace 2 meses, 3 meses. Ah, ¿no? Si tú hace 3 meses, por ejemplo, estabas queriendo buscar una tele, a lo mejor tienes muchos videos de reviews de teles. Hace Ujú. 2, 3 meses los tenías y ahora 2, 3 meses después ya no los tienes, porque el algoritmo se va alimentando constantemente y es muy rápido. Algo que pasa mucho en TikTok, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta. Tú ves un video, no sé, están arreglando una llave de agua. Ujú. Casi siempre el siguiente video que te sale es relacionado a lo mismo, Ah, sí. ¿no? Exactamente directamente el mismo. Bueno, algo que me ha pasado, ahora que cambié, no me acuerdo si en el teléfono anterior, pero ahora que cambié de teléfono, me ha estado pasando mucho que cada cierto tiempo, cuando estás navegando en TikTok, sí te personaliza mucho el feed, porque cada cierto número de videos, tú le das al siguiente y te aparece una pantalla que te dice, ¿te gusta lo que estás viendo? Y abajo te aparecen opciones, más de tal, más de tal, más de tal, o menos de tal, Ujú. más o menos de, por ejemplo, no sé, siguiendo tu ejemplo de la reparación de una llave. Dice, más videos de DIY, de do it yourself. Ujú. Más videos de comedia. O más videos de contenido relacionado. Algo que se parezca al contenido. Y tú le puedes dar que sí o que no. Y abajo te aparece la opción de personalizar el feed. Sí. O, por ejemplo, viste algo que no te gustó. No sé, que le pegaron a un gatito o algo por el estilo. Y dice, menos videos como menos, no lo quiero decir, pero dice menos casos de tal cosa. Te dice, ¿quieres ver menos? O no le picas y simplemente lo puedes ignorar, o sea, puedes simplemente avanzar. Pero a mí me llama mucho la atención que esa red social sí constantemente no nada más supone con el algoritmo, sino que directamente te pregunta como consumidor si quieres ver más o quieres ver menos de algo, que también me parece muy relevante. Sí, yo haría esa invitación a la gente de que intente al menos una vez cada cierto tiempo leer algo que usualmente no lee o algo contrario a un tema que digamos que tiene una opinión diferente a la que ustedes tienen. Ujú. Y la primera reacción que vas a tener, usualmente a mí me pasa, es me siento raro leyendo esto, ¿no? Me siento Sí, sí, raro sí. leyendo, me siento incómodo leyendo por qué alguien cree que, no sé, una persona no debería tener pensión. Y ese choque al principio se siente raro, pero es sano, creo yo, porque te regresa a tus ideas
y te regresa a pensar y decir, bueno, ¿por qué esto me gusta? ¿Por qué no me gusta? Etcétera, ¿no? Creo que es bastante sano mantenerlo ahí. Mira, te voy a decir que esa misma idea de pensamiento, esa misma noción de decir que algo te incomoda, también aplica al revés, que Ujú, vuelvo a lo mismo de cuestionarlo todo. ¿Por qué me gusta esto? claro. O sea, por ejemplo, ¿por qué me gusta la idea de la propiedad personal, Ujú, del medio de producción? De por qué quiero llegar a eso. O sea, hay gente que dice, no, se burlan mucho le hacen mucho meme a mentalidad de tiburón para cosas a lo mejor bien absurdas. Pero en realidad eso de la mentalidad de tiburón y estas cosas que los utilizan mucho para burlarse de gente que tiene proyectos que a lo mejor son muy absurdos, pero en la realidad es, no sé, tengo un amigo él es comerciante, entonces hay una frase que me dio mucha risa que dijo hace años y que desde que la escuché de él la digo cada cierto tiempo, que habla sobre la oportunidad y que ujú, habla sobre la mente de tiburón, que es, por ejemplo, no sé, nos estábamos riendo de una desgracia, de algo que nos había pasado, no me acuerdo qué era. Pero era como que, no, me pues ya ni modo. Algo de trabajo, no me acuerdo, no recuerdo bien exactamente qué era la situación, pero otras personas estaban aprovechando esa situación para convertirla en algo de su beneficio, que nos sorprendió. Entonces, entre las risas, este cuate dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ujú, Y dije yo, es que este cuate, ese es su chip. claro. O sea, esa es la manera en la que él ve el mundo. Porque a mí jamás se me hubiera ocurrido ese comentario y me dio más risa que lo dijera, porque Ujú, jamás lo había escuchado, pero tiene razón. O sea, es una forma que a lo mejor no es mi forma de pensar, pero no por eso significa que es una forma mala de pensar. sí. Es una forma diferente de pensar. Ujú, Entonces, no sé, por ejemplo, por qué a él le gusta pensar así? O sea, o por qué, no sé, por qué a mí me gusta pensar mismo ejemplo que das tú, porque a mí me agrada escuchar que se están dando más prestaciones a personas de la tercera edad. Porque me siento bien ujú, de escuchar que mi abuelo, mi vecino mayor que ya no tiene familia que lo cuide, va a poder tener subsidios en sus pagos. O sea, porque él ya va a pagar menos de luz, va a pagar menos de agua, a lo mejor y le condonan ahí el predial, porque su canasta básica va a estar asegurada, porque va a tener visitas de, a lo mejor al geriatra o si quieres al médico familiar aseguradas, porque a mí me alegra saber que a lo mejor van a haber campañas de médicos a domicilio que van a ir a revisar a la gente que no puede salir de su casa, o sea, ¿sabes por qué a mí me hace bien sentir eso? O sea, perdón, ¿por qué a mí me hace sentir bien saber eso? ujú, ¿Y por qué me hace sentir mal, por ejemplo, que les recorten el pago de impuestos a empresarios? O sea, que porque, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando de que no, se les van a perdonar los impuestos a los millonarios porque para que enfoquen ese dinero en pagarle a los empleados. No es cierto. O sea, eso no es cierto. Y digo, pero ¿por qué me hace sentir mal? Entonces, claro. ¿por qué lo que me gusta y por qué lo que no me gusta, no me gusta? Eso es lo que me gusta también cuestionar y que busco siempre cuestionarlo, porque a lo mejor hay cosas que me gustan y digo, oye, ¿sabes qué? Esto a lo mejor no está tan chido. Hay muchas cosas en las que he cambiado de opinión en mi vida que antes me gustaban mucho y ahora ya no, y que las volteo a ver en el pasado, me salen en recuerdos en redes sociales y digo, uy, Martín del 2010, eso la verdad no estaba nada chido, pero no borro esos recuerdos precisamente porque son un recordatorio de cómo funcionaba mi mente en ese entonces, o Sí. sea, de qué es lo que me gustaba en ese entonces. Sí, y sobre todo en, digamos, temas que podrían llegar a ser de dominio público, ¿no? Tampoco te vas a poner a preguntarte por qué es que te gusta la música rock en lugar de la música eh, Ah, de otro bueno, tipo, ¿no? Porque tampoco se trata de juzgar tus propios gustos, porque digo, al final uno tiene sus gustos y no, no es necesario justificarlos, solo digamos en temas de opinión pública, ¿no? por Donde decirlo. podrías llegar a tener diferencias con alguien, Sí, digamos, que ¿no? ojo, y que también hay que hablar mucho de esa diferenciación, porque en gusto se rompen géneros, y no es lo mismo esta conversación en la que sí, en la que la discrepancia es entretenida, y otra en la que no tanto. Cuando dices, Ujú, por ejemplo, podemos pensar diferente y aún así ser amigos. Perfecto. Sobre comida o música o cine, si tú quieres. ujú. No sobre derechos humanos, por ejemplo. Claro, sí. O sea, de que, no sé, los derechos de la comunidad LGBT, de las minorías, las luchas sociales, que, por ejemplo, la historia de las luchas sociales es otro tema que me encanta. Pero vamos, o sea, podemos estar de acuerdo perdón, podemos no estar de acuerdo
en que, no sé, a lo mejor a ti te gusta la pizza hawaiana y a mí me gusta la margarita y a otro cuate le gusta la vodka y a otro cuate le gusta la napolitana. O sea, nos gusta diferentes tipos de pizza y no es que la mía es mejor por tal. Tu gusto. O sea, Sí, eso es algo completamente viable. Pero de eso a justificar el apartheid de Sudáfrica, o sí, sea, claro, es sí. donde dices, o sea, ¿sabes? El Trevor Noah, por ejemplo, es alguien que habla mucho de ese tema y me gusta mucho cómo lo aborda. Porque dice, por ejemplo, la batalla del racismo en Estados Unidos, hubo algo que dijo una vez Trevor Noah que se me quedó mucho, que dice, en Sudáfrica el apartheid era directo, o sea, no había dudas, o sea, era como, ustedes no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque no son blancos. Ujú, No lo dijo así, pero así lo digo yo aquí. Dijo lo contrario. O sea, ujú, dijo, ustedes no pueden estar aquí porque no son blancos. Y ya sabías que de dónde venía la discriminación y por qué. En cambio, en América es diferente porque el racismo es un enemigo invisible. Tienes que comprobar que existe. ujú, Allá no, allá es directo. O sea, es de que ustedes son blancos, ustedes son negros y aquí está la barra divisora. Acá no, acá tienes que comprobar que el acto que se cometió es un acto de racismo. O sea, tienes que comprobar que es un enemigo invisible que tienes que comprobar que existe. ujú. Entonces a mí me hizo mucho ruido ese comentario de Trevor, porque es verdad. O sea, si tú te pones a pensar, si acusas a alguien de eso, es que no, no es cierto, y se van hasta los extremos para tratar de justificar que no es cierto, que todo mundo sabemos que sí es cierto, pero vamos, o sea, existe y sigue existiendo y va a seguir existiendo. No es algo que se vaya a erradicar ahorita. ¿Se están tomando pasos? Claro que sí, pero pues hay pasos hacia adelante y hay pasos hacia atrás. Sí, y llevar la conversación yo creo a las ideas más que a las personas, a Eso, las eso es bien importante. ideas, ajá, más que a quién las dijo o por qué las dijo, ¿no? Sino al mensaje que está tratando de decir, creo yo que es bastante sano. Mira, la verdad, fíjate que sí quisiera abordar un poquito más a fondo esa conversación, que igual y yo creo que podemos hacer más adelante en Ujú. otra plática, porque hay mucho trasfondo que tocar de por medio y la verdad es que sí me gustaría citar algunas cosas que ahorita las tengo en la mente, pero quiero dar la cita exacta. Ujú. Entonces, mejor eso lo dejamos para una conversación más adelante. Por ahora, digo, estas fueron las notas de la semana, primera mitad. Las notas de la semana Y de que estamos a 21 de a diciembre. 21 de diciembre, notas de la semana de ya se está acabando el año, Ya se ya está termina por terminar. 2024. Estas son las notas de esta semana de 2024. Igual yo creo que podemos ahí durante la semana dar seguimiento a unas pocas más y regresar a ver qué más podemos comentar de las siguientes. Ujú. Por lo pronto, yo creo que con esto terminamos la conversación de hoy. Digo, primera mitad fueron las notas, segunda mitad ya la conversación ideológica. Sí, Entonces, yo creo que es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Se despiden de ustedes, Martín y Martín. esto fue El Interruptor. Un gusto de haberlo saludado. Nos vemos en la próxima.